algunos aspectos críticos. Espero que abramos el debate. Gracias. Muy bien, pues como dice Jorge, pues está abierta la mesa si quieren participar. Qué bueno. Primero, Javier. Sí, por favor. Sí, primero dos preguntas. La primera para Concepción, respecto a tu exposición. Hay algo que, bueno, yo también he trabajado el texto de Definición de la Cultura, es un texto que me parece muy rico, ¿no? En sugerencias, en reflexiones, y me parece que también ahí es posible observar, ¿no? La lectura, digamos, y la aportación de Bolívar, ¿no? A una concepción, digamos, crítica de la cultura, basándose un tanto en diversas tradiciones, en tradiciones incluso, podemos decir, en primer lugar, claro, Marx, ¿no? Con toda la teoría de la reproducción social, pero luego todo este ámbito, digamos, filosófico, ¿no? Donde habla sobre esta discusión, ¿no? A la que le remite la polémica entre Jean-Paul Sartre y Lévi-Strauss, ¿no? Y luego su propia reflexión en torno a qué es la cultura, ¿no? Entonces, un poco la pregunta va en ese sentido, tú que conoces también, digamos, la lectura de Bolívar, de Marx, ¿no? Ahí había, ¿cómo observas, digamos, esta definición crítica de la cultura, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto, diríamos, estaría no solamente dialogando, sino trascendiendo incluso la misma teoría de la reproducción social de Marx, ¿no? Cuando intenta comprenderla a partir, por ejemplo, de la lingüística del siglo XX y además formular, ¿no? Una concepción acerca de la cultura, ¿no? Me parece en ese sentido va más allá, digamos, de la propia teoría de la reproducción social de Marx. Esa sería una pregunta, ¿no? Si, ¿hasta qué punto tú observas esta contribución de Bolívar? Y respecto a la intervención de Jorge Solana, ¿no? Muy interesante, me parece. Es un texto que a mí me parece muy sugerente, esos que despiertan el apetito, ¿no? Para profundizar en la historia de la ciudad. Hay una cosa que yo, sin embargo, no compartiría del todo, ¿no? Respecto a tu lectura, porque no creo que sea un texto, digamos, que se pudiese, desde alguna perspectiva de calificar, que cae en un cierto eurocentrismo. Incluso quiero pensar en que, bueno, este texto quizás le hace falta algo, un diálogo con Benjamin, al que conocía muy bien Bolívar, e incluso podríamos leerlo junto con este texto que él dedica en su libro sobre el valor de uso de utopía, que dedica a Benjamin, que lleva el título de Flanner y el valor de uso. Y hay que recordar que cuando Benjamin habla de París, ¿no? Como la capital del siglo XIX, podría pensarse que es en sentido apologético, pero no es en un sentido crítico. Digamos, ahí yo conozco un poco de la historia de la ciudad, pero en términos críticos lo que entiendo es que todo ese espacio innovador que surge en el siglo XVIII, ¿no? Que posibilita el surgimiento, diríamos, por ejemplo, de un espacio público inédito, ¿no? Que, a partir de, no sé, por ejemplo, pienso en los museos, las galerías, los cafés, ¿no? La crítica de arte, y luego la crítica filosófica, toda esta época que se llama la época de la crítica, ¿no? Es una época que surge en el siglo XVIII y que posteriormente se afianza y se realiza, según mi lectura de un tanto de Benjamin, en París en el siglo XIX. Hay una serie de elementos ahí que confluyen, pero cuando Benjamin está hablando, y creo que también eso Bolívar lo intenta comprender como un fenómeno, digamos, propiamente moderno, lo hace en sentido crítico, es decir, no es un sentido, diríamos, apologético. París, capital del siglo XIX, es precisamente los orígenes históricos de la ciudad moderna, la ciudad capitalista, la ciudad fetiche, si se quiere, la ciudad que cae en la fantasmagoría y la que intenta comprender y desmistificar Benjamin. Y me parece que por ahí va la lectura también
de Bolívar cuando está hablando de la historia de la ciudad, comprender cómo esa serie de elementos se conjuntan para de alguna manera igualmente desmistificar, ¿no? Criticar este proceso, no hacer, diríamos, en ese sentido una apología de esa historia, sino más bien comprender para poder, diríamos, construir algún momento amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, quizás no alcancé a comprender bien la idea de cómo se puede comprender a Bolívar que cae en una perspectiva eurocentrista. Yo creo que no, tiene un diálogo crítico en esta tradición, un diálogo que le permite, diríamos, comprender esos orígenes para además ver la particularidad, la singularidad en este libro que tú comentaste de manera muy interesante. Finaliza precisamente con una reflexión: ¿cuál es la particularidad de la ciudad latinoamericana, por ejemplo? Gracias. Les voy a pedir a todos que tratemos de ser un poquito breves para tener tiempo con los demás luego, ¿no? Bueno, en referencia a al concepto de cultura, el concepto de cultura de Bolívar Echeverría parte del concepto de reproducción social. Precisamente es desde el capítulo 5 de Marx, desde su definición del proceso de trabajo, de donde Bolívar defina la definición de la cultura como el conjunto de reproducción social, la identifica con el conjunto del proceso de reproducción social o de la praxis social, a partir del concepto de trabajo, que está expuesto en el capítulo 5, en la primera parte del capítulo 5 del Capital. Y el aporte de él, bueno, este es un primer aporte, y un segundo aporte es que va a integrar a la lingüística estructural a este concepto de proceso de trabajo o a la praxis social. Va a establecer una identificación entre el esquema del proceso de trabajo y el proceso de producción de significaciones, de manera que la praxis o el proceso de trabajo es de manera inmediata un proceso sígnico. Y aquí, al mismo tiempo que él está integrando y retomando la lingüística estructural, la está criticando porque está planteando que las estructuras semióticas no existen al margen de la práctica, de la praxis social, sino que son los sujetos sociales los que producen estos significados, pero a través de la praxis social. Entonces aquí hablamos del proceso de trabajo como un proceso sígnico, que significa. Esto coincide aquí con la perspectiva de Julia Kristeva y de otros lingüistas como también esa es la perspectiva de Ferruccio Rosilandi, ¿no? En su texto de lenguaje como trabajo y como mercado. Eso sería. Sí. A mí me llama mucho la atención el contraste y que prácticamente todas las características de la ciudad occidental fueron positivos. Y prácticamente, o la gran mayoría de las características de la asiática y la medio oriental también. Incluso utilizando palabras despectivas, como esta de deleznable, ¿no? En tanto que hay otras narraciones sobre la ciudad de estos mismos lugares. Por ejemplo, otra narración posible, la de la antropología. Los estados prístinos, los lugares civilizatorios originales, son 5 o 6. De Asia, dándole la vuelta al mundo, China, India, Mesopotamia, ¿no? Persia, etc. Egipto, Andes y Mesoamérica. Los lugares en donde por primera vez aparece el Estado, donde aparece la escritura, etc. Si eso lo relacionáramos con la clasificación en ciudades y teniendo en cuenta esos centros, es otra narración. Es decir, incluso Europa no está. Como nos decían alguna vez una maestra aquí dándonos un curso sobre Asia, cuando había palacios con pisos de cristal y
poetas y una corte muy refinada en Europa seguían comiendo con las manos y vivían en aldeas, ¿no? Entonces, hasta la idea hegeliana de que, bueno, la racionalidad del espíritu absoluto nacía en Oriente, pero se había pasado a Occidente, o sea, el discurso occidentalista. Y en tanto que existen estas narraciones alternativas, que curiosamente con el romanticismo alemán es cuando comienza la idea de que hay un tránsito en donde Occidente no le debe nada a nadie que viene de Grecia, a Roma, época medieval, Renacimiento, etcétera, etcétera. Hay otras narraciones que dicen, ¿no?, que los europeos hasta el 18 admiraban a China, y los que iban a China a pedir comercio eran los europeos, y que cuando ante el emperador los europeos les dijeron queremos comerciar con ustedes, el emperador le dice de ustedes no nos interesa nada, y por eso fue necesaria la guerra del opio, forzarlos a comerciar, ¿no? En fin, hay muchos datos alternativos en el que el contraste viene la sorpresa, ¿no?, por el desbalance también. O sea, incluso no hay una crítica a la ciudad burguesa, hasta ya la metrópoli, ¿no?, en esos elementos, en este texto me refiero, no sé en otros, ¿no?, no hay ese balance. Me llamó la atención. Entonces yo creo que sí hay elementos de discurso occidentalista y eurocéntrico en cierto sentido. No sé si en todo el resto de la obra, no lo creo, porque una de las cosas que hemos reivindicado en nuestras sesiones es precisamente la importancia del concepto de etos barroco, que permite diferenciar modernidades alternativas. También hay otra idea, que la modernidad europea no ha sido la primera, sino que cierta civilización llegado a cierto nivel de desarrollo en tanto considera un conocimiento objetivo, ¿no?, el hecho de poder construir un canal de 3.500 kilómetros, poder controlar las inundaciones en China, implica un conocimiento de ingeniería hidráulica, un montón de matemáticas, etcétera, que para algunos eso sería signo de modernidad. Una vez en un seminario, en la maestría que tenemos aquí, alguien dice, bueno, ¿y por qué le dices modernidad si es un concepto europeo? Habla de nivel civilizatorio, porque entonces caer otra vez en un concepto europeo, ¿no? Pero bueno, cambiémosles el nombre, ¿no? Todavía no se sabe el uso de los nudos en la cultura inca. ¿Qué se perdió y no se sabe de la medicina en Mesoamérica, ¿no? Incluso esta idea, ¿no?, entonces esas narraciones alternas hacen que me llamara mucho la atención el desbalance, nada más. Quizás no lo juzguemos como eurocentrismo, pero ahí está, una posición muy favorable a una parte del mundo por un latinoamericano. Es otra vez interesante, ¿no? Bien, entonces escuchamos la pregunta de Víctor. Sí. Para la doctora Concepción, quisiera, me parece muy interesante esta propuesta de definición de la cultura de Bolívar, y quisiera hacer alguna referencia a la intervención del compañero el día de ayer, ¿no?, y en relación con la participación primero del doctor Jorge Veraza, porque me parece que hay un aspecto teórico aquí bastante relevante, ¿no?, que tiene que ver con las lecturas que se hace del Capital y la relación, en este caso, digamos, entre el modo de producción y la cultura, ¿no? Es decir, creo que la diferencia entre la lectura proveniente más del marxismo occidental y de Lukács y Kors, Jean-Paul Sartre incluido, reside precisamente en esto, en que, digamos, tienen de alguna manera una recuperación también de la obra hegeliana o de el pensamiento hegeliano, que, digamos, en términos althuserianos sería la totalidad expresiva, ¿no?
que ellos criticaban bastante, ¿no? Y entonces aquí hay un enfoque diferenciado teórico interesante, porque digamos, desde una lectura estructuralista del Capital y en general de la obra de Marx, digamos, cultura y producción, digamos, tendrían cierta separación y cierta autonomía de niveles, ¿no? Mientras que desde la perspectiva proveniente, que retoma muy bien a mi juicio Bolívar Echeverría, hay digamos, el momento de la producción y de la generación del valor de uso y de cambio y la cultura son simultáneos, ¿no? Son más bien elementos de una unidad que no están diferenciados en esferas autónomas, ¿no? Y eso es muy importante, y aquí viene, digamos, mi pregunta. Yo asocio esto, o lo veo muy vinculado a la obra que por otro lado viene desarrollando Fredric Jameson, ¿no? Para hablar de un marxista también contemporáneo, en esa misma idea, o sea, u otros sociólogos en ver el vínculo entre producción, consumo y cultura, ¿no? Pienso en esta obra, por ejemplo, de Economía de Signos y Espacios de Scott Lash, el carácter sígnico que adquiere la mercancía y el carácter de mercancía que adquiere la cultura, digamos, como un elemento ya indiferenciado. A todo eso tiene mucho que ver, le decía ayer muy brevemente al doctor Peraza, también con la obra que él hace de la historia emocional del siglo XX, ¿no? Es decir, el analizar tanto textos literarios como cinematográficos, por ejemplo, en una unidad articulada de reproducción también de la reproducción social, al mismo tiempo cínico, al mismo tiempo material, ¿no? Y no esa separación, digamos, que tenía que ver con los niveles, la autonomía de los niveles, ¿no? De que se hablaba más bien desde el enfoque austeriano. En ese sentido, incluso creo que esa lectura del Capital así más filosófica encontraría correspondencia más bien con lo que hacía Seleni, ¿no? Seleni, una lectura mucho más articulada, unificada, quizá porque recuperaba mucho ha sido muy mencionado a lo largo de las exposiciones el concepto enajenación, ¿no? Vinculado a la cosificación, por un lado a la enajenación hegeliana, por otro lado a la cosificación más bien de origen lukácsiano, ¿no? Y creo que también es lo que hace la diferencia, un poco lo platicábamos hace rato con la perspectiva de Habermas también, que lo lleva a dividir el sistema y el mundo de la vida, ¿no? Dice, vamos a hacer los dissecta membra de ambos elementos, porque él ya no quiere plantearse en términos de una totalidad expresiva, ¿no? De origen hegeliano, porque, digamos, desde el punto de vista académico, en la división de las ciencias, eso no hay espacio, digamos, para pensarlo así. Entonces, me parece que, bueno, la pregunta sería qué correspondencia ve con esta perspectiva más bien de Fredric Jameson u otros autores, quizá el propio David Harvey, ¿no? En el sentido de la idea de la cultura como un lado, pero una diferenciación, pero a la vez perteneciente a una unidad con la reproducción material, ¿no? Y por supuesto a escala global. Lo otro sería, digamos, que en todo caso sí, se requeriría, aparte del etos barroco, pensar en otros etos, ¿no? Quizá un etos confuciano, ¿no? Decía que hay una obra muy interesante que es La ética confuciana y el espíritu del capitalismo, ¿no? Digamos que ve el capitalismo también desde la perspectiva cómo se desarrolla en su forma natural, pues, en China, ¿no? O en Japón, o sea, que los etos
pueden variar, ¿no? Quizá esa es una de las características que lo sígnico, el sentido puede variar y sin embargo lo material es algo que permanece constante, ¿no? Por un lado, y digamos una observación también en cuanto a lo que ha expresado Jorge. A mí me parece que en relación al pensamiento de colonial se va a los extremos al establecer, digamos, como una especie de determinismo geográfico, es decir, también, pero invertido, ¿no? Es decir, todo lo que no sea occidental, digamos, ha sido objeto de dominio y por lo tanto hay, digamos, una especie de fetichismo al expresarse siempre en términos eurocéntricos, pero lo que pasa es que la división de poder es transversal, ¿no? O sea, tanto había división política en Occidente como la había en los demás países o regiones que no son occidentales, y hay estratos subordinados y había dominio acá entre los incas también, o sea, y no tendríamos que reivindicar un pensamiento inca porque también había, digamos, un sujeto hegemónico en este caso, ¿no? Sin embargo, sí, evidentemente en la cuestión de la ciudad es muy probable que se exprese esa división eurocéntrica, pero que tiene mucho que ver con lo que ya Marx planteaba respecto de las ciudades, ¿no? Él veía la ciudad oriental, decía, como una, o en general la ciudad no capitalista, como una ruralización de la ciudad, y en la ciudad capitalista al campo como una urbanización de lo rural, ¿no? Digamos, es una intervención ya para no hacerlo más larga, ¿no? Gracias. Jorge G. Bueno, No, vamos a agrupar las preguntas. sí, yo creo que sí. Bueno, ha sido una muy atenta escucha de todas las intervenciones que ha habido, entonces realmente es muy reconfortante escuchar que haya llegado las palabras de todos nosotros a una persona del público y que esté perfectamente lúcida y atendiendo a todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, se trata, yo lo que veo es que hay las dos intervenciones, las dos ponencias, se están girando en torno a dos libros de Bolívar Echeverría que en realidad son apuntes. El de la ciudad, muy explícitamente, también el de la definición de la cultura es un libro de apuntes, aunque María de la Concepción Tonda echó mano de otra parte de la ideología de Bolívar para consolidar la idea de cultura. Entonces, yo pienso que estos dos libros presentan evidentes insuficiencias, pero también creo que hay que, vamos a decir, encontrar su centro o su principio estructurador para, a partir de ahí, decir, bueno, esta insuficiencia podríamos completarla de este modo, o esta otra cosa hay que interpretarla siguiendo esta perspectiva, ¿no? Porque luego, si no, luego uno hace desarrollos de un autor que resulta que en realidad no son desarrollos de ese autor, sino es algo que se le contrapone, o uno hace una crítica a un autor y en realidad era la posición del autor, ¿no? Entonces, voy a tratar de intervenir en dos puntos, a ver qué les parece y que el diálogo siga, ¿no? En primer lugar, sobre la muy sincera y muy puntual presentación de Jorge Solana del libro sobre las ciudades de Bolívar. Yo pienso que en donde hay que poner más énfasis, porque de ahí derivan
De ahí deriva la construcción de todo el discurso de Bolívar sobre su análisis de las ciudades. Y también derivan los límites y las ventajas de su postura. Es de esta idea, o luego cuando uno lo va criticando, van apareciendo subsiguientes problemas, pero que en realidad podrían resolverse si uno se retrotrae a la raíz del planteamiento de Bolívar. Esta idea de relacionar la existencia de la ciudad con dimensiones de la reproducción social, ¿no? La oposición campo-ciudad, rural-urbano, en conexión con dimensiones de la reproducción social. Producción, consumo y distribución, circulación. De manera que algo que existe, vamos a decir, empíricamente, espacializado, formado a lo largo de milenios, una presencia empírico concreta, una configuración material de la realidad, distintos tipos de valor de uso, de objetos, de obras. Una ciudad es una serie de obras. Podamos retrotraerlas al centro antropológico de donde ha nacido. Podamos entender entonces su lógica interna, su principio de construcción. Así que sugerir que la ciudad corresponde al momento de la circulación y de lo político, mientras que el campo corresponde al momento de la producción y del consumo. Uno diría, bueno, este es un esquematismo, ¿por qué? ¿O es forzado? Podríamos aludir a la división social del trabajo. Bolívar Echeverría no está eludiendo esa posibilidad, pero está diciendo, anterior a la estructuración de las ciudades a partir de la división social del trabajo, hay una más fundamental. El plano de la producción y el consumo debe de objetivarse, de escenificarse fuera del ser humano, fuera del socius, en el mundo material, debe de escenificarse de una manera. Y el plano de la distribución, circulación, debe de expresarse, de escenificarse en otra configuración material. Saber las que ya platicamos, ¿no? O sea, rural, urbano. Y diría, a ver, ¿qué sucede con la circulación y lo político? ¿Por qué atribuirla a la ciudad en cualquiera de sus figuras? Bueno, en primer lugar habría que sacar fuera una posible conclusión. El tema del capital, la sociedad capitalista. A ver, aquí el capital, dice Marx, es una potencia circulatoria. Esta es una afirmación muy importante, tanto histórica como estructural y funcional. Y de la circulación, como capital financiero, como capital comercial, se llega al momento en que el capital, en tanto potencia circulatoria, arraiga en la producción y se convierte entonces en capital industrial. Aquí se abre una nueva época histórica en la humanidad, cuando el capital que ya existía previamente ahora arraiga en la producción y somete a la fuerza de trabajo, la explota, ¿no? Entonces, claro, la ciudad moderna uno puede observar que está más ligada a la dimensión social del trabajo y que hay momentos de producción muy importantes en la ciudad. Las urbes concentran gran parte de la producción industrial, claro, pero es ya cuando el capital ha devenido de potencia circulatoria
ha arraigado en la dimensión productiva, ¿no? Pero las ciudades existían desde mucho tiempo atrás, antes de que el capital lograra pasar desde ser potencia circulatoria a una potencia propiamente industrial productiva. Entonces estamos hablando más bien de ciudades incluso previas a la ciudad capitalista industrial, a la capital, a París del siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos a la ciudad como concentrando la dimensión circulatoria y la dimensión política. Hay que recordar que la dimensión circulatoria mercantil específicamente, o mercantil dineraria, está supliendo, está sustituyendo a la asamblea comunitaria directa que gestiona cara a cara, sea racional o míticamente, decía Bolívar Echeverría, retomando el argumento de Marx del parágrafo 2 del capítulo primero del Capital, el trabajo abstracto, el trabajo concreto, está sustituyendo el mercado, está sustituyendo a la asamblea concreta cara a cara de la comunidad que gestionaba necesidades y capacidades y libertades, habría que añadir para incluir la dimensión política. Y esta asamblea cara a cara, en donde la comunidad gestiona necesidades y capacidades, la economía, es lo que va a quedar sustituido por el mercado, es decir, por la circulación de mercancías. Pero esto lo puede lograr el mercado. Puede sustituir a la asamblea en tanto asamblea que gestiona necesidades y capacidades. Lo que no puede suplir el mercado, y pretenden los neoliberales, es que la gestión de libertades no la puede sustituir el mercado. Tiene que aparecer una dimensión política del Estado. Entonces, son estas dos dimensiones las que vemos concentradas en la ciudad. La gestión de las libertades, ¿qué vamos a hacer por nuestra vida? Pues tenemos que reunirnos, no podemos estar simplemente dispersos en el campo, hay que reunirnos y continuamente o periódicamente tener el Congreso o tener la concentración de poderes, qué sé yo. Así que la gestión de libertades debe de ocurrir concentrada. Y lo mismo, todos los bienes que se producen, la mina, que se traen del mar, del río, que se traen del campo, que se están produciendo fuera de la ciudad, hay que llevar un momento para que se lleve a cabo el intercambio mercancía-dinero, llevar a un lugar de concentración. El mercado es el centro entonces de la ciudad, ¿no? Ahora tenemos que tanto las necesidades y las capacidades, en lugar de ser gestionadas en la asamblea comunitaria, cara a cara, son gestionadas por el mercado, pero también es un centro. Y las libertades, que también es lo que gestionaba la asamblea comunitaria originaria, y quedó escindida, quedó rota por el mercado. Sin embargo, es una nueva asamblea, polis, una nueva asamblea, la que en el centro de la ciudad, en un centro concentrado, que se va urbanizando, es lo que queda concentrado. Ahora sí tenemos una cierta lógica de por qué la ciudad va a concentrar precisamente estas dos dimensiones, la de la circulación, la de la política. Bueno, entonces ya vamos a ir para que tenga lógica, no nada más que el texto de Bolívar diga en la ciudad la tenemos circulación y política, y campo tenemos producción y consumo. Es un poco misterioso, es un poco esotérico. Si no vemos, bueno, ¿cuál es el significado de circulación y política en referencia a la comunidad originaria, en referencia a la asamblea comunitaria que concentraba estas funciones, pero se van desglosando conforme va creciendo la política y va creciendo la producción y va creciendo la medida de las fuerzas productivas de la sociedad? Y entonces se va objetivando en dos formas de valor de uso: la ciudad, en donde se va a concentrar esta dimensión política y circulatoria, y la producción-consumo, que está alrededor de este centro
neurálgico que va a lograr la unidad de todo el socius urbano. Bueno, no, es la idea, y creo que a partir de aquí podría encontrarse una línea a ciertas apreciaciones posteriores que también causaron extrañeza. Por ejemplo, si la potencia circulatoria y política, pero ojo, la potencia circulatoria es la que va a dar pie propiamente a la ciudad completa. Antes de que exista una circulación generalizada de mercancías, tenemos ya ciudades, tenemos los esbozos de una ciudad política, una ciudad-estado, una ciudad burocrática, etc. Pero todavía la mercancía no ha adquirido toda su potencia, no ha escindido completamente a la asamblea originaria, como para que queden perfectamente repartidas las funciones de la asamblea comunitaria, de dirimir, de gestionar las capacidades y las necesidades, por un lado, y por otro lado, la otra dimensión de la asamblea comunitaria, de gestionar las libertades. La asamblea comunitaria gestionaba simultáneamente la economía y la política, mientras que una vez que el mercado crece suficientemente, la asamblea comunitaria solamente va a encargarse de la política, y el mercado es el que se encarga de manera automática de estar gestionando las necesidades y capacidades. Bueno, visto así, tenemos que, al desarrollarse el mercado, va a quedar completa lo que es una ciudad. El desglosamiento completo de la reproducción social en dos partes. En una parte para la producción y el consumo, y otra parte para la circulación y la política. Así tenemos que, por eso es que la figura de ciudad europea, es decir, desarrollada a través del desarrollo mercantil y mercantil capitalista, va a ser la ciudad que llega a su mejor forma, lo que es esta figura de valor de uso total o de síntesis de múltiples valores de uso que es una ciudad. Es propiamente la ciudad europea la que va a llegar va a llevar a su perfección este producto humano. Por eso puede causar, bueno, frente a la ciudad china y frente a... No, pero es que si hablamos de ciudad, diríamos, es esta vía la que logra la perla, ¿no? El capitalismo ha producido mucha mierda, pero una de las mierdas que ha producido es ciudad, que tiene mucho sentido para los seres humanos. Esto habrá que retomarlo en un futuro postcapitalista, y entonces habría que tener una ciudad que fuera activa, creativa, como la ciudad a la que llegó la burguesía, pero sin enajenación dineraria, pero sin enajenación explotadora, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podríamos desarrollar en un futuro comunista de lo que la humanidad ha producido? Bueno, habría que encontrar que hay algunos objetos que el capitalismo crea. Creo yo que por ahí va la cosa. Respecto de la intervención de María de la Concepción Tonda, bueno, el texto de Bolívar, de definición de la cultura, es incompleto. Está sustentado muy fundamentalmente para esta ligazón entre la producción sígnica o la semiosis y el proceso de trabajo. Está el texto en el que se basa Bolívar Echeverría muy fundamentalmente, que son dos textos. Uno, el de Marx, en referencia a una pregunta que tuvo por ahí. Javier fue el que preguntó. Sí. En el texto de la ideología alemana es uno de ellos, en donde Marx, vamos a decir de manera muy esencial, pero de pasada, señala en el capítulo primero de la ideología alemana cómo la producción y el habla van uno con el otro con predominio de la producción, ¿no? Sí.
Otro texto decisivo al respecto es el capítulo 17 del tomo 1 de Capital, el salario, que ayer se hizo referencia al mismo, en donde allí, para que exista esta idea del salario como precio del trabajo, esta figura de sentido común, de ideología, esta transfiguración de la realidad, porque en todo caso sería el valor de la fuerza de trabajo y no el precio del trabajo. Esto ya causa confusión y logra encubrir la explotación de plusvalor, como se sabe. Bueno, para que exista esta expresión en el habla común, en la producción sígnica, en la semiosis social, dice Marx, esta es una expresión espontánea del modo de producción, dice con una expresión muy fuerte, ¿no? Para así vincular la semiosis con el modo de producción, dando prioridad al modo de producción, a la praxis humana. Así que cuando Bolívar Echeverría retoma la lingüística estructural para hacer un planteamiento sustentado de la cultura, está simplemente siguiendo un lineamiento de Marx, pero que cuando no tenían una lingüística desarrollada. Ahora tenemos en el siglo XX una lingüística desarrollada. Este planteamiento, esta indicación de Marx acerca de la producción sígnica en conexión vinculante con la producción material, ahora se le puede dar todo su brillo, no está rebasando a Marx, sino desarrollando una indicación muy precisa del texto marxiano. Bueno, el texto decisivo al respecto para Bolívar Echeverría es el texto de Jean-Joseph Bou sobre la inscripción en el trabajo, que él mismo señala como el trazo material sobre la arena, sobre la madera, o sea, un trazo productivo ya es un trazo significativo. Así que en este mismo trazo se nota ya la producción semiótica en el momento mismo del trazo laboral material. Esto permite la unificación de la producción con la cultura y la refiguración, la representación que tengamos de la cultura como de la reproducción total de una sociedad. Bien, hasta aquí el texto de Bolívar y su suficiencia, creo su principio, pero por otro lado, aquí presenta una insuficiencia y que hay que estar consciente de la misma, justamente para desarrollarlo de acuerdo a su principio. ¿Qué gran logro nos ofrece este texto de Bolívar Echeverría? Que la división entre base y superestructura, por ejemplo, anterior incluso a la visión estructuralista de Althusser, por un lado los aparatos ideológicos de Estado, por otro lado el proceso productivo, logra, en lugar de esta separación, y que pareciera que la hubiera en la división de más de base sobre estructura, Bolívar Echeverría logra la unificación. Desde el momento productivo se está produciendo cultura. Desde el momento económico se está produciendo la producción de identidad política. Desde el momento productivo se está produciendo la dación de forma. ¿Para qué produce la cultura? Ahora toda la sociedad, su política, su cultura, su economía quedan perfectamente unificadas y no destartaladas, no desglosadas o fragmentadas. Este es el gran logro de la definición de la cultura. El texto se llama definición de la cultura, o sea, se está definiendo solamente la cultura en cuanto tal, no toda su génesis, no toda su conformación, no toda su estructuración. Creo yo que es aquí en donde hay una insuficiencia, porque ahora habría que plantear muy bien, pero cuando estamos escuchando la mesa, pues tenemos el inicio de cultura, pero no hay que confundirla con la mesa Luis XV, ¿no? Cuando estamos haciendo alimentos, sí, pero no hay que confundir los alimentos con un cuadro pintado, es otra cosa distinta. Incluso, las ruinas las pinturas rupestres de Altamira, es distinto que matar directamente al animal. Son dos cosas diferentes.
simbólicamente son distintas. El hecho mágico, pinto al animal y luego lo voy a matar, significa una división no solamente en la conciencia, sino en la realidad. Es una división, una diferencia práctica. De tal manera que ahora el texto de Bolívar, o el texto que hagamos sobre la base de Bolívar, tiene que dar cuenta de esta diferenciación propiamente cultural. La cultura ya se inicia en el trazo productivo. Este es el gran aporte de Bolívar para superar la dicotomía y para plantear unitariamente la visión del todo social. Pero ahora hay que diferenciar. ¿Qué de específico tiene la cultura frente a la economía? Porque si no, pareciera que es lo mismo economía que cultura. Hay una aparente reducción que para nada es la intención de Bolívar, pero queda logra el trazo fundamental. Hay que hacer que la cultura no se nos escinda fuera de la reproducción social, hay que lograr unificarla, entramarla con la reproducción social. Bueno, ahora falta el complemento. Ahora hay que distinguir la cultura desarrollada respecto de la reproducción social en cuanto tal, en su aspecto también básico. ¿Y qué significa la cultura en referencia a la economía? La gestión de necesidades es la economía. ¿Qué gestiona la cultura? No está planteado esto en Bolívar, no está resuelto. Y luego, ¿cómo en las configuraciones histórico-concretas de cultura, cómo llegamos justamente a la enajenación, a la escisión de la base con la sobreestructura? Este planteamiento solamente está dicho por Bolívar en el sentido de que hay configuraciones históricas que interviene la enajenación. Bueno, y ahora podríamos dar cuenta del concepto de base superestructura con el que Marx alude a la totalidad del modo de producción en sentido amplio, no solo de producción inmediata, sino de producción total, incluida la cultura. Esto no está ni polémica ni temáticamente desarrollado por Bolívar. No parece haber dado tiempo, le da tiempo sobre todo, fuerza, como para resolver el problema que había quedado irresuelto en 100 años de Marx a la fecha, o de 150 años de Marx a la fecha. Así es que es un grandísimo aporte el volver a unificar toda la producción social, toda la producción cultural, con base en la praxis humana, con base en el proceso de trabajo inmediato. Pero ahora hay que articular la gran propuesta, ¿no? Ahora hay que dar cuenta de la cultura en cuanto tal, en su especificidad respecto a la economía. Ahora hay que dar cuenta de esta escisión base superestructura para que no quede que los estalinistas fueron los que tenían razón al interpretar a Marx. Sino que hay una Sí, vamos a pasar a la siguiente mesa porque no hay tiempo. La verdad es que yo les ruego que por amor a la justicia distributiva en el manejo del tiempo, podamos tener un diálogo, pues si no cada quien hace una ponencia de media hora cada vez que habla. Entonces le voy a pedir a mi querido Raimundo Espinosa que suba a la mesa para... Unos 10 minutos, ¿no? ¿Quieres que hagamos una pausa de 10 minutos? Hacemos una pausa de 10 minutos. A pesar de todo, hay que hacer la pausa. París capital del siglo XIX es precisamente los orígenes históricos de la ciudad moderna, la ciudad capitalista, la ciudad fetiche, si se quiere, la ciudad que cae en la fantasmagoría y la que intenta comprender y desmistificar Benjamin. Y me parece que por ahí va la lectura también de Bolívar cuando está hablando de la historia de la ciudad, comprender cómo esa serie de elementos se conjuntan para de alguna manera igualmente desmistificar, ¿no? Criticar este proceso, no hacer, diríamos, en ese sentido una apología de esa historia, sino más bien comprender para poder, diríamos, construir algún momento amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, quizás no alcancé a comprender bien la idea de cómo se puede comprender a Bolívar que cae en una perspectiva eurocentrista. Yo creo que no, tiene un diálogo crítico en esta tradición, un diálogo que le permite, diríamos, comprender esos orígenes para además ver la particularidad, la singularidad en este libro que tú comentaste de manera muy interesante. Finaliza precisamente con una reflexión: ¿cuál es la particularidad de la ciudad latinoamericana, por ejemplo? Gracias.
Les voy a pedir a todos que tratemos de ser un poquito breves para tener tiempo con los demás luego, ¿no? Bueno, en referencia a al concepto de cultura, el concepto de cultura de Bolívar Echeverría parte del concepto de reproducción social. Precisamente es desde el capítulo 5 de Marx, desde su definición del proceso de trabajo, de donde Bolívar defina la definición de la cultura como el conjunto de reproducción social, la identifica con el conjunto del proceso de reproducción social o de la praxis social, a partir del concepto de trabajo, que está expuesto en el capítulo 5, en la primera parte del capítulo 5 del Capital. Y el aporte de él, bueno, este es un primer aporte, y un segundo aporte es que va a integrar a la lingüística estructural a este concepto de proceso de trabajo o a la praxis social. Va a establecer una identificación entre el esquema del proceso de trabajo y el proceso de producción de significaciones. De manera que la praxis o el proceso de trabajo es de manera inmediata un proceso sígnico. Y aquí, al mismo tiempo que él está integrando y retomando la lingüística estructural, la está criticando porque está planteando que las estructuras semióticas no existen al margen de la práctica, de la praxis social, sino que son los... Con Benjamin, al que conocía muy bien Bolívar, e incluso podríamos leerlo junto con este texto que él dedica en su libro sobre el valor de uso de utopía, que dedica a Benjamin, que lleva el título de Flanner y el valor de uso. Y hay que recordar que cuando Benjamin habla de París, ¿no?, como la capital del siglo XIX, podría pensarse que es en el sentido apologético, pero no es un sentido crítico. Digamos, ahí yo conozco un poco de la historia de la ciudad, pero en términos críticos lo que entiendo es que todo ese espacio innovador que surge en el siglo XVIII, ¿no?, que posibilita el surgimiento, diríamos, por ejemplo, de un espacio público inédito, ¿no?, que, a partir de, no sé, por ejemplo, pienso en los museos, las galerías, los cafés, ¿no?, la crítica de arte, y luego la crítica filosófica, toda esta época que se llama la época de la crítica, ¿no?, es una época que surge en el siglo XVIII y que posteriormente se afianza y se realiza, según mi lectura de un tanto de Benjamin, en París en el siglo XIX. Hay una serie de elementos ahí que confluyen, pero cuando Benjamin está hablando, y creo que también eso Bolívar lo intenta comprender como un fenómeno, digamos, propiamente moderno, lo hace en sentido crítico, es decir, no es un sentido, diríamos, apologético. Unos aspectos críticos, espero que abramos el debate. Gracias. Muy bien, pues como dice Jorge, pues está abierta la mesa si quieren participar. Qué bueno. Primero, Javier. Sí, por favor. Sí. Primero, dos preguntas. La primera para Concepción, respecto a tu exposición. Hay algo que, bueno, yo también he trabajado el texto de Definición de la Cultura, es un texto que me parece muy rico, ¿no?, en sugerencias, en reflexiones, y me parece que también ahí es posible observar, ¿no?, la lectura, digamos, y la aportación de Bolívar, ¿no?, a una concepción, digamos, crítica de la cultura, basándose un tanto en diversas tradiciones, en tradiciones incluso, podemos decir, en primer lugar, claro, Marx, ¿no?, con toda la teoría de la reproducción social, pero luego todo este ámbito, digamos, filosófico, ¿no?, donde habla sobre esta discusión, ¿no?, a la que le remite la polémica entre Jean-Paul Sartre y Lévi-Strauss, ¿no?, y luego su propia reflexión en torno a qué es la cultura, ¿no? Entonces, un poco la pregunta va en ese sentido.
tú que conoces también, digamos, la lectura de Bolívar de Marx, ¿no? Ahí había, ¿cómo observas, digamos, esta definición crítica de la cultura, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto, diríamos, estaría no solamente dialogando, sino trascendiendo incluso la misma teoría de la reproducción social de Marx, ¿no? Cuando intenta comprenderla a partir, por ejemplo, de la lingüística del siglo XX y además formular, ¿no?, una concepción acerca de la cultura, ¿no? Me parece en ese sentido va más allá, digamos, de la propia teoría de la reproducción social de Marx. Esa sería una pregunta, ¿no? Si, ¿hasta qué punto tú observas esta contribución de Bolívar? Y respecto a la intervención de Jorge Solana, ¿no? Muy interesante, me parece. Es un texto que a mí me parece muy sugerente, esos que despiertan el apetito, ¿no?, para profundizar en la historia de la ciudad. Hay una cosa que yo, sin embargo, no compartiría del todo, ¿no?, respecto a tu lectura, porque no creo que sea un texto, digamos, que se pudiese, desde alguna perspectiva de calificar, que cae en un cierto eurocentrismo. Incluso quiero pensar en que, bueno, este texto quizás le hace falta algo, un diálogo con